Entonces vamos a ver primero el patrón pleural, ¿no? Entonces el patrón pleural también tiene con ustedes sus determinados signos, pero básicamente la definición operacional del patrón pleural es que hay la presencia, por un lugar, de líquido, ¿no? Que no se olviden que el líquido en una radiografía simple lo vamos a visualizar radiopaco, puede ser aire radiolúcido, ¿no? O ambos, ¿no? Que realmente vamos a ver en los neumotoras, por ejemplo. Entonces, por eso que ahí tienen ustedes, miren, cuando es un derrame pleural típico, va a ser líquido. Si es un neumotórax, la presencia de aire, o si es un hidroneumotórax, aire y líquido. Vamos a ir viendo primero el primer patrón, así como hemos visto que hay signos principales, también los patrones atelectásico, alveolar o intersticial, también los patrones pleural, igualmente los demás, van a tener signos principales. Entonces, uno de los signos principales, no se olviden del derrame pleural, es la radiopacidad. Volvemos nuevamente, miren, a la radiopacidad. Y ya hemos visto que, porque como es agua líquido, ¿no? Y en las densidades básicas, que fue también motivo de pregunta en el examen, algunos se han equivocado, no todos, pero algunos, lo vamos a visualizar radiopaco. Y otro de los signos que va a haber desplazamiento de las formaciones anatómicas vecinas, pero una cosa importante, o adyacentes, que esta es hacia el lado sano, no es hacia el lado donde está la lesión, como vimos, por ejemplo, en el patrón atelectásico. En el patrón atelectásico no se olviden que el desplazamiento es hacia el mismo lado donde está la lesión. Y existen varios signos secundarios, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto el famoso signo de la silueta positivo, cuando no se olviden que el signo de la silueta es que cuando dos estructuras que tienen la misma densidad, sus bordes se borran completamente. También puede haber que los bordes muchas veces están difuminados, o sea, se borran también. Puede haber elevación en el lado externo, o puede también comprometer las pleuras costales, diafragmáticas o mediastínicas, como vamos a ver con los ejemplos. Entonces vamos a ver primero el derrame pleural mínimo. No se olviden que si hay algo donde es útil la ecografía, pues no se olviden que la ecografía no es una técnica ideal para evaluar el sistema respiratorio, pero en caso de los derrames pleurales mínimos hablamos aproximadamente pues 10 milímetros, ¿no? 10 mililitros, disculpe, 10 mililitros. ¿Por qué? Porque la radiografía simple me puede valorar a partir de aproximadamente volúmenes mayores de 250 mililitros. Entonces muchas veces uno quiere valorarlo pues, en derrames pleurales que son mínimos, ¿no? Cantidades pequeñas. Entonces ahí puede ser muy útil la ecografía. Entonces la ecografía me va a hacer pues, recién ahorita se están incorporando los estudiantes. También hemos pensado que sea 11 y 30. En caso de derrames pleurales que son mínimos. Entonces, generalmente vamos a describir pues, una curva de concavidad, pues, también se le llama esto el famoso signo del signo del menisco, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá cuando son derrames mínimos, observen en este caso de este paciente, que también tiene el típico imagen, ¿se acuerdan de el patrón alveolar generalizado, la imagen típica de... Están viendo el puntero, ¿no? ¿Están viendo el puntero? Sí, doctor. Ya, entonces ustedes se dan cuenta, lo estoy delimitando acá, por ejemplo, las famosas alas de mariposa. Hay el compromiso alveolar. Ya hemos dicho que en el patrón alveolar es el alveolo que se llena de líquido, ya sea exudado o trasudado, y esa es la razón por qué nosotros lo vamos a ver radiopaco. Entonces, en este caso, dentro del patrón alveolar, la subclasificación, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos el patrón alveolar generalizado, por ejemplo, en el típico ejemplo del edema agudo de pulmón. Pero en el edema agudo de pulmón, si ustedes repasan un poco la parte fisiopatológica de cardiología, podemos ver también derrames pleurales, como en este caso. Miren, es un derrame que ven ustedes, un velamiento, como hemos visto también en la sinusitis aguda, ¿recuerdan? O sea, en otras palabras, se ve una reapasia. Se obturan los ángulos, acá también es muy mínimo, no se ve tan agudo como hemos visto, pero acá no, si ustedes se dan cuenta, miren, hay una
un velamiento, una radiopacidad en el ángulo costodiafragmático izquierdo. Entonces, esto cursa pues definitivamente con un derrame pleural. Eso es cuando son mínimos, pero ahí donde entra a tallar, como ya les dije, la ecografía. Entonces ahí tienen ustedes, miren el pulmón, y toda esta imagen que ven ustedes, esta área que lo estoy delimitando, donde está la flecha, corresponde al derrame pleural que ya en la ecografía, el líquido, el agua, ya varias veces les he dicho, lo vamos a ver anecogénico, por eso que se ve negrito, anecogénico. Miren acá, por ejemplo, el bronquio, ahí está justamente en la leyenda, los dos signos más corresponden al bronquio. Inclusive hay edema y también fibrina, ¿no? Pero básicamente todo esto que ven ustedes es el parénquima pulmonar. Entonces, el seno costodiafragmático, como ven ustedes lateral, está con contenido de líquido. Y el líquido en ecografía lo vamos a visualizar anecogénico. Cuando ya es un derrame pleural mediano, ya vamos a ver una radiopacidad. También igual siempre a la radiopacidad, no se olviden que el signo es la radiopacidad. Pero también podemos ver el famoso signo de la silueta positivo, se borra, ¿no? El borde del mediastino a nivel inferior, el borde externo más elevado, los bordes también superiores pueden estar difuminados, los vasos pulmonares generalmente son nítidos porque no hay alteración, y una cosa importante, no se olviden, que no vamos a visualizar el broncograma aéreo, ¿no? Como hemos visto en el patrón alveolar. Observen acá. Entonces, igual esta es una radiografía posterior anterior, una radiografía de tórax posterior anterior, siempre ustedes tienen que describirlo, ¿no? Y ya les dije, hay una regla mnemotécnica, tenemos que ver el A, B, C, D, F, son iniciales en inglés, y el D, que viene a ser el diafragma, ¿no? Entonces, miren acá el diafragma izquierdo, que está en su posición normal, acá tienen ustedes los bordes del corazón, el ventrículo izquierdo, miren la punta del corazón, y en el lado derecho, como ven ustedes, no se visualiza pues el diafragma. Entonces estaríamos hablando acá del signo de la silueta positivo, porque si ustedes se dan cuenta, el derrame pleural que viene a ser la reopacidad homogénea, ¿no? Su borde se borra completamente con el diafragma, que inclusive yo le he puesto acá, miren, con líneas contiguas, donde probablemente estaría el diafragma, pero como el derrame, que es en este caso ya mediano, ¿no? Lo vamos a visualizar, como ven ustedes, de radio opaco. Pero no solamente hay el signo de la silueta positivo con el diafragma derecho, sino también, si ustedes se dan cuenta, todo esto que ven sería el borde de la aurícula derecha, ¿se dan cuenta? Entonces, igual la aurícula derecha, pues, se borra completamente con el derrame pleural. ¿Y cómo lo vamos a visualizar nosotros en una tomografía? Entonces, esta tomografía, no se olviden, está en ventana mediastinal, todavía muchos no saben identificar, he visto en el examen, no saben reconocer una tomografía de una resonancia. La tomografía, si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia con la resonancia, vamos a ver más adelante, por ahí tengo una resonancia, donde la cortical del hueso, en la tomografía ustedes lo van a ver siempre hiperdenso, cosa que en la resonancia la cortical se ve hipotensa, en cualquier secuencia, ya sea secuencia T1 o T2. Entonces, en la tomografía ustedes van a identificar perfectamente las estructuras óseas, ¿no? Como ven ustedes en este corte axial en ventana mediastinal, ¿no? Esta es una tomografía con contraste endovenoso. Ventana mediastinal, corte axial, que te había visto que se equivocan en el examen. Es una cosa difícil, poco a poco ustedes en las prácticas también deben. ¿Y cómo nosotros vamos a visualizar el derrame pleural en tomografía? Van a ver ustedes que va a ser una banda, como ven ustedes, hiperdensa. Claro, no tiene la hiperdensidad del contraste, pero es hiperdensa, ¿no? Inclusive tiene más densidad que en los músculos. Los músculos no se olviden que se le considera isodenso. La grasa hipodensa, el tejido, en este caso pulmonar hipodenso, por ejemplo. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, es una imagen hipodensa, no, hiperdensa, ligeramente hiperdensa. Entonces, un derrame pleural, en este caso sería bilateral. Miren la característica, para no olvidarse. Y obvio que también tenemos los derrames pleurales masivos, que son muy evidentes.
Y ahí van a ver ustedes que los masivos generalmente puede ocupar todo el hemitórax, como hemos visto en el caso de la telectasia, ¿no? Esa telectasia también masiva de todo el pulmón que es compresiva o obstructiva. Entonces, los signos principales también en un derrame pleural masivo van a desplazar las formaciones anatómicas como el corazón, la tráquea, el mediastino, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, miren, en caso de los signos secundarios también puede haber amplitud, ¿no? Muy evidente, miren la gran diferencia, puede ser motivo pregunta del examen esto, porque siempre tienen que ustedes saber reconocer un derrame pleural. El signo mayor o signo principal, la radiopacidad homogénea, el signo de la silueta positivo con el diafragma, muy similar. Pero miren la diferencia con la telectasia, porque también este es un pulmón blanco, un típico ejemplo de un pulmón blanco. En caso de la telectasia, ¿se acuerdan que la tráquea estaba desplazada hacia el lado que está alterado? Pero miren acá, la tráquea está desplazado pero hacia el lado contrario, donde está el lado sano. Esa es la gran diferencia. Pero no solamente la tráquea, también puede haber estructuras como en el caso del mediastino. Miren, la punta del corazón casi ya está en contacto con los arcos costales. ¿Pero por qué? Porque el derrame, que es un derrame masivo, extenso, desplaza el mediastino, como ven ustedes, hacia el lado sano. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una de las características del derrame pleural, que no es una cosa difícil, como ustedes están viendo. Y en ecografía, pues también muy evidente los derrames pleurales masivos. Entonces ahí tienen, miren, por ejemplo, la flechita que está señalando ahí, el diafragma, todo esto que tiene ustedes, el hígado, y el derrame, como ven ustedes, que lo visualizamos anecoico, con su ecogenicidad, como ven ustedes, completamente homogénea, ¿no? Bien homogénea la ecogenicidad. Entonces, esto puede ser inequívoco de un derrame pleural. Otro criterio también, si quieres, pueden ustedes, ¿no? En la misma presión del derrame hace que el diafragma se desplace, pero hacia el lado sano. No como habíamos visto en la telectasia, por ejemplo, recuerdan ustedes que el diafragma se desplazaba o ascendía. Ascendía, acá no, acá es un descenso en el derrame pleural, por la presencia por el líquido, que como ven ustedes es evidente. Igualmente acá, miren, un derrame pleural fue masivo, ¿no? Miren la hiperdensidad, como ven ustedes ahí, que es completamente homogénea. Y se acuerdan que también vimos un caso de la telectasia, donde la telectasia acá, por ejemplo, es una telectasia pasiva. Observen su densidad, las telectasias me dan una imagen muy hiperdensa, como ustedes están viendo acá, muy similar, porque esta es una tomografía con sustancia de contraste. Miren cómo está desplazando el mediastino, miren acá están los bronquios, ¿no? Y cómo desplaza no solamente las estructuras vasculares, sino también los bronquios hacia el lado contrario. No como en el caso de la telectasia, claro, esta telectasia es muy pequeña, ¿no? Está ahí en contrapeso con la gran extensión. Estos tipos de derrames realmente lo vemos muy frecuentes pues, en patologías oncológicas, ¿no? Visto acá en el hospital, como veo, con mucha frecuencia. Y el otro patrón pleural es el neumotórax, miren, ¿no? Hemos visto primero el derrame pleural, ahora vamos a ver el neumotórax. Neumotórax significa que en el espacio pleural y hay aire, ¿no? Hay aire completamente, y el aire, como todos sabemos, es radiolúcido. Igualmente los neumotórax pueden ser parciales o masivos, por ejemplo, en caso de el neumotórax a tensión, que es, ¿no? Es un neumotórax de mucho cuidado, es una emergencia, ¿no? Entonces, los neumotórax generalmente pueden causado por traumatismo, ¿no? De arma blanca, de arma de fuego, ¿no? Caídas, ¿no? También puede ser por bolas de forma espontánea, o también sencillamente iatrogéneo, como ha sucedido mucho en el tiempo de la pandemia, pacientes colegas que no han sido muy inexpertos y han hecho iatrogenias por no saber colocar pues, sistemas para hacer la intubación. Entonces han causado pues los famosos neumotórax iatrogénicos, ¿no? Entonces un ratito que estoy admitiendo a todos, yo no sé por qué ustedes no pueden ingresar directamente, ¿no? Creo que tiene que ver mucho también con la programación, me parece. Entonces igual también hay signos principales, ya no vamos a ver la radiopacidad, casi al contrario, más bien va a ser un área radiolúcida, y no hay trama vascular, obvio, ya no hay parénquima, obvio, ¿por qué tendría que haber trama broncovascular?
no se olviden, se llama trama bronco, porque hay broncos, y también la parte vascular, las venas y las arterias, se ven completamente fino, la pleura. Ahora sí vamos a visualizar ya la pleura visceral, ¿no? Es una línea muy homogénea, delgadita, ¿no? Y igualmente también hay signos pues, secundarios, ¿no? El aumento de la ansiedad del pulmón retraído. Acá llama, igual el diafragma está aplanado, ¿no? Descenso del diafragma, el mediastino también se desvía hacia el lado sano, muy similar, por eso cumplen, miren, los mismos criterios para diferenciar la atelectasia. Y también cuando son masivos los neumotoras a tensión, generalmente vamos a ver el muñón, ¿no? Que básicamente se localiza pues, en el hilo, eh, es donde uno debe de esperar. Entonces, miren, es una imagen muy didáctica de un neumotórax. Si ustedes se dan cuenta, el lado derecho, ¿no? Guarda su radiopacidad, ustedes ven ahí trama vascular, miren acá los vasos, acá se ve inclusive, miren la arteria lobar inferior, pero miren el lado izquierdo, ¿no? Ustedes van a ver una radiolucidez evidente, es un área completamente radiotransparente, radiolúcida, miren, homogénea. Y vamos a ver por primera vez, miren, la pleura, con ustedes, la pleura visceral. Bien finita, como ya vimos, homogénea, que separa definitivamente, pues, al área que ven ustedes, que se visualiza, pues, completamente radiotransparente o radiolúcida. A diferencia del neumotórax a tensión, que es una emergencia, que ustedes también tienen que saber reconocerlo, ustedes lo auscultan, ya no se ve, no hay un buen pasaje del murmullo vesicular, ustedes le hacen la palpación, lo ven completamente timpánico, parece un tambor, porque ya no hay parénquima, miren el poco parénquima que ha quedado del pulmón izquierdo, por eso que esto, lo que están viendo ustedes también acá es la pleura visceral, lo que ustedes se están delimitando también con las flechas blanquitas. Igualmente, miren todo el neumotórax completamente radiolúcido, miren acá. Y también los espacios intercostales, por producto que hay aire, los espacios intercostales aumentan su amplitud. Y observen y también hay un descenso, pues, del diafragma, como ustedes están viendo, hay un descenso del diafragma. Pero en general, el signo mayor, si ustedes se dan cuenta, pues la radiolucidez les puede venir en el examen para diferenciar, pues, del derrame pleural. Y el hidroneumotórax, es una combinación de ambos. O sea, hay aire y también líquido, ¿no? Generalmente hay unos signos, hay la cuadratrama, el líquido y el nivel hidroaéreo que vamos a hacer. Mira, acá muy didáctico esta imagen. Hay que hacerlo obvio al paciente que la radiografía sea de pie, ¿no? Para que por gravedad se pueda ver el descenso del líquido, se pueda ver el nivel hidroaéreo. Miren qué didáctico. Igual acá la radioopacidad, miren la diferencia, este se ve más radiolúcido, disculpen. El pulmón izquierdo, miren acá se ve la trama, acá no se ve la trama. Y acá, si ustedes se dan cuenta, miren la pleura visceral. Entonces, el número 1, que corresponde al neumotórax, el 2, que corresponde al nivel hidroaéreo, y el 3, que debe ser el derrame pleural. Entonces, este es un hidroneumotórax. Hidro por la presencia de líquido, neumo por la presencia de aire. Y igual los signos, la radiopacidad, el borramiento, el signo de la silueta, acá se ve el borde del ventrículo izquierdo, igualmente miren el diafragma izquierdo completamente borrado, tanto los bordes del lado izquierdo como igualmente del hemia. Entonces, definitivamente pues un hidroneumotórax bien realizado no se debería a ustedes confundir, y esto es importante porque pueden salvarlo la vida también al paciente. Luego pasamos al patrón vascular, ¿no? El patrón vascular lo vamos a volver a repetir, esto va a ser un poco más rápido cuando hagamos cardiovascular, pero igual es importante que ustedes reconozcan, ¿no?, los patrones vasculares, ¿no?, para poder diferenciar también de una. Por eso que si ustedes se dan cuenta, en el patrón vascular, básicamente lo que se produce por el flujo de las arterias y las venas intrapulmonares. En otras palabras, lo que ustedes van a poder valorar básicamente va a haber esta alteración de los vasos, tanto las venas como las arterias, pero intrapulmonares. Entonces, esto puede darse, como ustedes saben, poco a poco van a ir aprendiendo, puede ser por los diagnósticos diferenciales son bien amplios, ¿no? Vamos a ver los 4 subpatrones dentro del patrón vascular, ¿no? Uno de los primeros fue las alteraciones de la vascularidad pulmonar, ¿no? Entonces puede haber, por un lado, aumento o disminución del calibre de los vasos, en este caso tanto arterias como venas.
Igual, diámetro de las arterias pulmonares. La arteria pulmonar puede también aumentar su calibre o también disminuir. Por ejemplo, disminuye en caso de la tetralogía de Fallot, una estenosis, por ejemplo, la arteria pulmonar, o una hipoplasia. Pero en una hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, las pulmones están aumentados en su diámetro. Entonces se dan cuenta de que... Y una cosa importantísima que ustedes tienen que saber reconocerlo es la distribución vascular intrapulmonar, ¿no? O sea, cómo va a haber también el aumento de los diámetros, pero generalmente esto sucede, hay una inversión. Normalmente los vasos, la trama vascular, está aumentada en las bases, ¿no? Eso estaba justamente por gravedad, cuando el hombre empezó a erguirse. Entonces, generalmente los ápices tienen menos vascularización. Pero en la redistribución vascular se sucede al contrario. La parte superior vamos a ver que los vasos están aumentados su diámetro y en las bases están disminuidos. Esto es obvio que esto es patológico. Entonces ahí tienen ustedes dentro del patrón vascular los subpatrones. En primer lugar vamos a ver la plétora pulmonar, la hipertensión pulmonar, también la arterial, ¿no? Y la postcapilar también, que se le denomina venosa, y por último la oligoemia pulmonar. Entonces en la plétora generalmente va a haber siempre, como les he puesto también otros ejemplos cuando hemos visto otros capítulos, enfermedades representativas, ¿no? Pero la que más que vamos a ver en la plétora significa abundancia. ¿Qué significa? Que el flujo vascular va a estar completamente incrementado. Preguntas que siempre son motivo de los exámenes, tanto del ENAM y del resultado médico, ¿no? El último examen de resultado médico ha venido una pregunta de la plétora, una cosa, donde es más frecuente en los shunts. ¿Pero qué es shunt? Simplemente en los shunts, en la comunicación interauricular, ¿no? Es donde más frecuente se produce su patrón de la plétora pulmonar, pero también podemos ver en la comunicación interventricular, comunicación o shunt, ¿no? Hay un cortocircuito. O sea, no se ha cerrado completamente, ¿no? Entre aurícula, aurícula o también ventrículo, ventrículo. Entonces, ahí hay un shunt, una comunicación. Puede verse también en la persistencia del conducto arterioso, en la fístula aortopulmonar. Entonces, ahí tienen ustedes, en caso de la plétora, ¿no? Hay un claro incremento de la vascularización arterial y venosa, ¿no? Hay una redistribución arterial intrapulmonar, hay un compromiso de los vasos a nivel de los hilos. Y una cosa importante, en la plétora pulmonar, como hay un incremento de la vascularización, los cilios, que ya vimos la semana pasada, por eso participen siempre en las clases, porque si ustedes se dan cuenta, los que al menos se han sacado 20 en el examen, siempre están en las clases teóricas, porque al final los exámenes son en las clases teóricas, reforzando la práctica. Entonces, los diámetros de los cilios van a estar aumentados, ¿no? Generalmente, pues, este tipo de hallazgo va a estar muy asociado a alteraciones también cardíacas, ¿no? Ahí miren el ejemplo típico de una plétora pulmonar, ¿no? Muy típica. Entonces, como ven ustedes acá, en primer lugar, como ustedes miren la prominencia del arco medio izquierdo, no se olviden, hay 3 arcos, el primer arco, no se olviden, es la aorta, miren el primer arquito acá, la prominencia del callado aórtico, por eso se llama callado de lado como un bastón. El segundo, el arco medio, que viene a ser la arteria pulmonar, que no tiene esta morfología normalmente, y el tercer arco, que viene a ser la aurícula izquierda. Entonces, en caso de la plétora pulmonar, como ya les dije, pues hay aumento del arco medio. Por ejemplo, acá también igual, miren los cilios, como ya dije, también hay aumento del hilio. Y igualmente, miren el aumento de la convexidad de la aurícula derecha. Y el signo que le acabo de manifestar hace rato, la redistribución vascular. Si ustedes se dan cuenta, en las bases no están los vasos con el calibre normal, más bien hay una inversión. Los de la parte superior, como ven ustedes acá, ahí están dilatados, hay aumento del diámetro de los vasos, por eso se llama redistribución vascular. Entonces, en general, como ven ustedes, los vasos proximales, los vasos distales, están aumentados en su diámetro, una característica en otras palabras, plétora, porque hay aumento del flujo vascular, miren, asociado también a una redistribución. Entonces, otro ejemplo, ya vimos que la más frecuente es la comunicación interauricular. Observen, esta es una resonancia magnética, por eso le dije, vamos a ver una resonancia magnética, y observen, los arcos costales, miren acá, se ven hipointensos.
ahí es una gran diferencia para que ustedes se puedan ubicar si es una resonancia magnética o es una tomografía común. Tomografía, no se olviden, la cortical del hueso lo vamos a ver hiperdenso. Ahí no ven ustedes hiperdensidades, un rao. Entonces, el ejemplo típico, miren el defecto del tabique interauricular. Miren la aurícula derecha, la aurícula izquierda, son cavidades, por eso tienen esa intensidad. Y la comunicación. No se ha cerrado completamente el tabique, porque entonces hay una comunicación. El otro subpatrón es la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Se observa, como ustedes ven, pues, los ejemplos típicos, la enfermedad representativa, no se olviden de la hipertensión pulmonar, es el embolismo pulmonar, pero el crónico. Por eso cuando ustedes les pregunten en los exámenes, la patología más frecuente de la hipertensión arterial pulmonar es el embolismo pulmonar crónico. Obvio que tiene que ser secundario, porque en el caso del primario no se conoce todavía la etiología. Entonces también podemos ver en los casos de enfisema, ¿no? O también cuando hay espasmos arteriales periféricos. El enfisema, que está dentro de la entidad del el EPOC, también lo podemos ver. Y en caso de la hipertensión arterial pulmonar, también no se olviden llamado precapilar. Entonces hay una vascularización arterial que está, ¿no? Los hilos igualmente están aumentados. ¿Por qué está aumentado? Porque la arteria pulmonar se ha dilatado. No se olviden que el gol estándar, puede ser pregunta del examen, siempre les voy a preguntar en los exámenes los gol estándar, ¿no? Ya les pregunté, les adelanto, por ejemplo, que muchos se han equivocado en el examen. El gol estándar, por ejemplo, para hablar ligamentos, que le dije en clase, no es la ecografía, algunos hasta han marcado la radiografía, pues parece que no han escuchado nunca la clase. La respuesta ahí era la resonancia magnética, ¿no? O también, por ejemplo, que yo les dije en la clase que la técnica ideal para evaluar la sinusitis aguda no es la radiografía simple. Uno puede empezar con la radiografía simple, pero la técnica gol estándar para ver los senos paranasales es la tomografía computada. Claro, la gran mayoría ha contestado bien, pero algunos se han equivocado. Entonces, por eso que participen en las clases, ¿no? Entonces, en caso de la arterial pulmonar o también llamada precapilar, uno de los signos más frecuentes que vamos a encontrar es el aumento del diámetro de los cilios, ¿no? Igual también puede haber en la zona donde se ha producido, hay una hipertransparencia pulmonar y también el cono de la pulmonar que está aumentado, ¿no? El cono de la pulmonar que viene a ser obvio, el segundo arco medio, como vimos. Miren acá, muy didáctica esta imagen de una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Una radiografía digitalizada. Entonces, miren el espasmo. ¿Qué significa espasmo? Que los vasos pues, están disminuidos en tu cáliz, pues es un espasmo, ¿no? Un espasmo bronquial, se cierran los bronquios, y acá no, acá lo que pasa es que hay una disminución de la... Y eso es lo que les habla. Miren el cono de la pulmonar, el segundo arco medio, ¿no? Entonces, el primer arco ni siquiera se puede diferenciar el callado de la aorta. Entonces, hay aumento de, en este caso, de la arteria pulmonar y también, obvio, el diámetro del hilio. Que ya les dije, el hilio, miren la arteria lobar inferior como también está dilatada, ¿no? Por no se olviden que en la hipertensión pulmonar también no solamente se dilata, sino las ramas, ¿no? De la arteria pulmonar, que no se olviden que tenemos, pues, en caso del pulmón derecho, derrama la lobar superior, lobar media y la inferior. Entonces, igualmente los vasos están completamente. Y la hipertransparencia, producto de la cronicidad. Volvemos nuevamente, miren, a la tomografía. No veo la cortical, no veo, pero hipointensa. No como vemos en la radiografía, en la tomografía que se ve hiperdensa. Y observen la aorta, estamos a nivel de la ventana aortopulmonar, también se le llama, o el nivel aorto. Miren acá la aorta. Normalmente, este es el mediastino, una alternativa, el gol estándar para evaluar el mediastino, no se olviden de la tomografía computada, pero una alternativa puede ser la resonancia magnética, como ustedes también. Entonces, la aorta que ven ustedes acá, su diámetro puede llegar hasta 3 centímetros, pero generalmente comparten el mismo diámetro, un poquito menos la arteria. Pero miren acá evidente que está casi más del doble el diámetro que de la aorta. La arteria pulmonar principal, miren la arteria pulmonar derecha, completamente dilatada. Entonces, un buen indicador puede efectivamente que estaríamos frente a una hipertensión pulmonar o también denominada la precapilar. Luego tenemos la venosa, una cosa es la arterial, la otra venosa, y miren que nos pregunta el examen, la enfermedad representativa de la hipertensión venosa pulmonar es la estenosis mitral.
¿Por qué nos interesa la estenosis mitral en nuestro país? Porque todavía tenemos fiebre reumática. La primera causa de la estenosis mitral, no se olviden, es la fiebre reumática. Maltratada también me puede dar por fallo ventricular, o sea, un infarto, me puede dar una hipertensión pulmonar. O si ustedes recuerdan, o todavía cuando van a hacer cardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Cuando hay una insuficiencia ventricular isquémica crónica, que al final se vuelve congestiva. Y como, ¿por qué se llama congestiva? Porque los pulmones se vuelven, hay una congestión, aumento, en este caso, del líquido. Por eso que vimos en la famosa el signo del patrón alveolar, como vimos hace ratito. Por eso que el paciente también puede presentar insuficiencia respiratoria. Entonces acá tenemos algunos de los signos, ahí la redistribución arterial típica, el edema, este edema es un edema intersticial, o sea, vamos a ver que el intersticio, los linfáticos, obviamente, ¿no? Las radiopacidades nodulares, reticulares, las líneas B de Kerley, que lo vamos a ver también, aunque ya lo vimos también cuando hemos visto el patrón intersticial. Puede haber los derrames pleurales pequeños, como acabamos de verlo, y también, obvio, puede generar al final el edema agudo del pulmón. Entonces, en caso cuando vimos hace ratito el edema agudo del pulmón, la de las alas de mariposa o de Batman también llamado, no, va a haber una combinación, pero hay un predominio. En el caso del edema agudo del pulmón, el predominio es el patrón alveolar. Obvio, eso no significa que también no puede haber un patrón intersticial, pero predomina el patrón alveolar, el edema generalizado, ¿no? Como acabamos de ver. Entonces ahí tienen el ejemplo típico, miren la línea B de Kerley, ¿no? Bien bonita, miren, acá, lineales, ¿no? De 2 centímetros más o menos de largo, y el espesor puede llegar hasta 2-3 milímetros, miren, de forma paralela, que es, como ven ustedes, ¿no? Por una congestión. O también las líneas B de C de Kerley, ¿no? Alrededor puede de los bronquios peribronquiales, como ven ustedes, estas radiopacidades que no tienen la forma pues lineal, un poco más difusa, pero de todas maneras borra ahí las estructuras vasculares, bueno, o también del bronquio. Y por último, el último subpatrón, la oligoemia pulmonar. Entonces, la oligoemia pulmonar es lo contrario de la plétora. En la plétora hemos visto que hay un incremento de la vascularización. Acá no, más bien acá hay una disminución, por eso se llama oligo. Oligo significa escaso, poco. Emia significa sangre, o sea, de la perfusión. Entonces, en caso de la oligoemia, pues la enfermedad representativa, no se olviden, es la tetralogía de Fallot. Puede también verse, obvio, todo lo que está en el lado derecho, ¿no? Puede ver también la atresia tricuspidia, ¿no? De la válvula tricúspide. Puede ver también, miren, estenosis o hiperplasia de la arteria pulmonar, no se olviden, porque también en Fallot vamos a ver estenosis o hiperplasia de la arteria pulmonar. En el tromboembolismo difuso, o también volvemos nuevamente, miren, al enfisema pulmonar. Por eso la importancia, como ya varias veces he repetido, evitar fumar, porque a la larga pueden ustedes tener enfisema, ¿no? Entonces, los signos típicos de la oligoemia, pues ya vimos que hay una reducción, ¿no? O aumento de diámetro de los vasos. También hay una disminución, como ya le dije, de la vascularización pulmonar, por eso oligoemia. Y esa es la razón por qué lo vamos a visualizar los campos pulmonares más radiolúcidos. Entonces, miren el ejemplo típico de una tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la famosa imagen del corazón en bota, como una botita del bebé, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿no? O también pregunta que siempre toman en los exámenes, con la punta del corazón está dirigida hacia arriba, ¿no? Se definen bien los bordes, miren acá el ensanchamiento del timo, no olviden que este es un recién nacido, por lo que se ve el timo ensanchado, la hipertransparencia y igualmente la disminución de la vascularización, ¿no? Pero obvio que la tomografía me da mejor información, porque no se olviden que la tetralogía de Fallot está formada por 4 signos, por eso se llama tetra. El primero, como ustedes, la comunicación interventricular, miren los ventrículos, cómo están completos, no se ha cerrado el septum interventricular. Luego tenemos el segundo signo, la hipertrofia del ventrículo, el ventrículo derecho, miren acá el engrosamiento que tiene el ventrículo normal, pero miren acá el engrosamiento, por eso hay una hipertrofia ventricular derecha. La cavidad está de menor dimensiones, producto de esta hipertrofia.
del músculo cardíaco. Igual el otro signo, el tercer signo es el cabalgamiento de la aorta. Miren cómo la aorta está cabalgando sobre el septum interventricular. Entonces ahí está la flecha que está teniendo el cabalgamiento. Y por último, dentro de lo que es el falot, la estenosis o la hipoplasia de la arteria pulmonar. Miren, hace ratito vimos en la hipertensión pulmonar que la arteria pulmonar tenía mayor diámetro, acá no. Acá sucede todo lo contrario. Es la estenosis y la hipoplasia de, miren, la arteria pulmonar, observen la aorta, es una tomografía también con sustancia de contraste, ¿no? Endovenoso, porque se ven perfectamente los vasos, para poder diferenciar tanto la aorta como la arteria pulmonar. Y acá si ustedes se dan cuenta que la aorta pues triplica también, no la arteria pulmonar, pero básicamente ha sido por una estenosis de la arteria pulmonar. El tercer patrón es el patrón nodular y demás, uno de los más frecuentes en el cáncer de pulmón. No se olviden que el cáncer de pulmón, nunca lo voy a dejar de mencionar, es la neoplasia más frecuente en todo el mundo, la que causa mayor cantidad también de mortalidad. Muchos, por no decir más del 60-70% causado por el cigarro. Bueno, también hay otros factores de riesgo, pero el más importante acá es el cigarro. Entonces, en el patrón nodular y de masa, pues vamos a ver también la radiopacidad, que puede ser única o múltiple. Entonces lo definimos el nódulo, no se olviden la definición de nódulo, generalmente es hasta 30 milímetros. De 2, porque llamamos micronódulos cuando es menor de 2 milímetros. Más de 30 milímetros se le considera más. Nódulo menor de 30 milímetros. Y si quieren ustedes todavía, para diferenciar el micronódulo, tiene que ser de 2 a 30. Entonces vamos a ver igualmente ahí, en caso del patrón nodular, puede haber también crecimiento. Nosotros utilizamos el famoso criterio del doble, se llama el time, el doble en el tiempo, cuando se va aumentando su diámetro, y realmente cuando ese diámetro aumenta en menos tiempo, la posibilidad de malignidad puede aumentar. Y obvio que cuando uno busca probabilidades, ¿no?, para ver si el paciente puede, esta lesión podría ser considerado maligno, hablamos también, obvio que hay otras variables también, en caso, por ejemplo, la edad, igual el tabaquismo, la forma de la lesión, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Igualmente el tabaquismo, que tiene que ver mucho con la que va a aumentar pues la probabilidad de una neoplasia. Ahí la masa, ahí corríjalo por favor, póngale mayor de 30 milímetros. Pero también no puede ser este nódulo solo, único, como hemos visto cuando hemos evaluado, por ejemplo, antes también en otro capítulo. Pueden ser también múltiples. Cuando son múltiples, nosotros hablamos ahí de que es una metástasis, ¿no? Obvio que una metástasis de pulmón. Entonces eso lo vamos a ver en este momento con las imágenes para que no se olviden, ¿no? Entonces, igual, como siempre les he preguntado y les he hecho preguntas, les dije que iba a venir en el examen, tenemos que hacer la evaluación sistemática. Y cuando uno hace la evaluación sistemática, nosotros llamamos a esto la caracterización de la lesión. ¿Se acuerdan de las lesiones elementales también en el sistema respiratorio? Una de ellas era la reopacidad. Entonces, este patrón de nódulo masa lo vamos a visualizar, pues, en primer lugar, caracterizarlo, ver su localización. Generalmente lo más frecuente, no se olviden, de las neoplasias están localizados en el lóbulo pulmonar derecho, el superior, ¿no? El lóbulo pulmonar superior derecho es lo más frecuente. Su tamaño, obvio, si vemos que el tamaño es más de, ¿no?, en el tiempo también su forma, ¿no?, sus bordes, ¿no?, qué bordes tienen, definidos, difuminados, esticulados, sus contornos, ¿no? Y esto me orienta justamente otra variable que se considera de factor de riesgo, por ejemplo, cuando es especulado, ¿no? Ver su estructura, ¿no?, si tiene su densidad, ¿no?, si es grasa, tiene calcificaciones, ver si tiene cavitación, ¿no?, a ver una caverna, por ejemplo, si tiene niveles hidroaéreos, si tienes broncograma aéreo, y es una cosa que siempre voy a insistir, si es que se va duplicando en el tiempo, si vemos que en 3 a 6 meses se duplica, la probabilidad que sea cáncer aumenta. Y también, obvio, las lesiones satélites, ¿no? Las lesiones satélites también son claves. Entonces, en una radiografía simple,
de tórax, el nódulo benigno, lo vamos a visualizar nosotros como una radiopacidad. Y esta radiopacidad generalmente pues homogénea. Puede haber calcificaciones, puede tener la medición o también de forma central, ¿no? Las dimensiones pueden ser variables, los bordes son lisos, regulares, puede tener pues la cola pleural que no es tan frecuente, ¿no? Y miren la duplicación, se puede, como ven ustedes, dar antes de los 30 días, cuando son muy agresivos, o después también de los 490 días. Se han hecho estudios ya demostrados de largos años, ¿no? Puede haber también lesiones satélites, que son muy frecuentes, pero no cavita. Cavita significa que le da una cavidad, que lo vamos a ver al final en el patrón destructivo. Entonces, miren acá la reopacidad, ¿no? Es una reopacidad, este ya no es un nódulo, es una masa, porque un arco costal estamos hablando más o menos de 2 centímetros, este tiene más de 2 centímetros, tiene por lo menos hasta 4, y si es más de 30 milímetros o 3 centímetros, hablamos ya de masa. Es una masa radiopaca, pero miren, homogénea, sus bordes son regulares, muy definidos, y esto me orienta más pues, a patología benigna. Entonces, por eso es un adenoma, uno de los tumores más frecuentes benignos son los adenomas, o los típicos amartomas, que puede por ahí venirles en el examen, también consideran, las amartomas vienen a ser angiomiolipomas. ¿Por qué? Porque su composición también tiene diferentes densidades, ¿no? Tiene densidad grasa, tiene densidad sólida, inclusive también densidad cálcica. Entonces, generalmente son masas únicas, miren, pues, tamaño menor de 4 centímetros, sus bordes tiene la forma llamada, pues, pregunta de examen, ¿no? La imagen típica de palomita de maíz, entonces la respuesta, pues, es el hematoma, ¿no? Su localización es mucho más periférica. Entonces, miren un hematoma típico, ¿no? Entonces, en el campo pulmonar, miren, tiene la forma de palomita de maíz, de borde lobulado, la reopacidad, y si ustedes se dan cuenta, en la parte más inferior, tiene una densidad grasa, hipodenso. En este caso, radiolúcido, estamos en una radiografía simple. Pero tiene las imágenes, como ven ustedes, típicas de una palomita de maíz, que obvio que mejor lo caracterizamos, la palabra correcta es una tomografía dentada. Entonces, ahí van ustedes la calificación difusa central, la grasa, obvio, lo vamos a ver hipodensa, no se olviden, toma la grasa en tomografía, o igualmente la radiografía vamos a ver radiolúcida o hipodensa. No hay broncograma aéreo, y si nosotros hacemos una tomografía computada dinámica, el realce dinámica significa que lo vemos en el tiempo, las diferentes fases, la fase arterial, la fase venosa. Vamos a ver que el realce pues menor de 15 unidades Hansfield, ¿no? No se olviden que las unidades Hansfield, en honor a Hansfield, a Woody Hansfield, el creador y primer prototipo del premio Nobel de Medicina. Entonces miren acá el ejemplo, en esta tomografía, ventana mediastinal, corte axial, con sustancia de contraste, porque miren acá la aorta, claro, es una fase más tardía, no lo veo si fuese arterial lo vería más hiperdensa, y comparando, si ustedes se dan cuenta acá, con la imagen típica del amartoma. Miren acá, ¿no? Las calcificaciones que se ven hiperdensas, por eso que ya les dije que comparten 3 densidades, y el tejido graso que se ve hipodenso. Una imagen muy didáctica de un ejemplo típico de un amartoma, que en este caso también es un nódulo. Y a diferencia pues del nódulo maligno, ya en la radiografía simple vamos a ver pues generalmente de densidad mucho más baja, irregular, no lo vemos tan radiopaco. No hay calcificaciones, es una de las grandes características que tiene los nódulos malignos, no como las calcificaciones que acabamos de ver, por ejemplo en el amartoma, obvio que aumentan pues rápidamente de tamaño, sus bordes son espiculados, una característica, los lobulados son imprecisos, presenta la colita pleural, ¿no? Puede duplicarse el tamaño, ¿no? Es mayor de 30 días, me cavita y también me da, ¿cómo estás? Me da también lesiones satélites, ¿no? Que en este caso no es tan frecuente que digamos, pero sí me da. Miren acá, por ejemplo, un típico ejemplo de una neoplasia maligna. Entonces, miren la masa con parte más buena, inclusive acá si ustedes se dan cuenta, tiene mayor diámetro de la aorta ya le dije 3 centímetros, grande, ¿no? Igual, como ven ustedes, sus bordes son como unas espículas, miren, una estrellita, ¿no? Tiene la cola pleural, miren cómo se va dirigiendo la pleura, la pleura, ya contacto con la pleura, que eso lo hace ya de mal pronóstico cuando tiene
contacto basal. No se olviden que el cáncer como es una neoplasia muy agresiva. Igual no hay lesiones satélites, como vamos a ver, por ejemplo, y la ausencia de calcificaciones. Por un lado hay calcificaciones, como vimos en la martoma, por ejemplo, que había calcificaciones. Entonces la tomografía computada lo vamos a hacer igual, ¿no? La grasa ausente, el broncograma, no se olviden, es más frecuente. Si hacemos nosotros el TEN dinámico con realza de la sustancia de contraste, más de 15 unidades Hansfield, ¿no? Ahí en la cola, los bordes son especulados. Mira, y si nosotros hacemos la otra técnica fabulosa para el diagnóstico, caracterizar un nódulo o una masa, pues tenemos la técnica de la PET-CT, que utilizamos la fluorodesoxiglucosa, donde realmente muestra pues una gran captación de la lesión. Entonces vamos bien acá, miren el ejemplo de la tomografía. La definición pues es básicamente que la lesión que está rodeado pues, por parénquima pulmonar, como en este caso, todo está rodeado por parénquima. Entonces miren la masa irregular, la famosa cola pleural, miren cómo entra en contacto con la pleura, ¿no? Igualmente los bordes que son espiculados, bien evidente, más evidente que en la radiografía, miren, son como espículas, como hemos visto también en el caso del osteosarcoma, ¿recuerdan? ¿No? Especulado, pregunta que les dicen en el examen, y dije que iba a venir. Así como también le va a venir que va a venir una pregunta de cáncer de pulmón. Igual no hay lesiones satélites por ningún lado. Entonces, un ejemplo típico de un cáncer broncogénico. Miren acá también igual para demostrar que en los carcinomas broncogénicos tienen el broncograma aéreo que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren tubular, miren la masa, sus bordes pues especulados, la colita pleural, miren cómo entra acá, tiene mucho más evidente, miren, la cola pleural es más frecuente, ¿no? Igual con la PET, como ya les dije, la PET es otra de las técnicas pues, excelentes para caracterizar. Hace mucho. Miren acá esta imagen también de la PET. Miren, la PET acá tiene casi el mismo metabolismo tiene el ventrículo izquierdo que está captando con alta intensidad. Observen el nódulo hipermetabólico en la tomografía, en la ventana pulmonar vemos la lesión hiperdensa, y cuando hacemos el PET-CT y el corregidor de las imágenes, como ven ustedes, igual lo valoramos mucho mejor. Entonces no se olviden que una alternativa para poder caracterizar es la PET-CT, en este caso con el trazador, la fluorescencia marcada pues con la desoxirribosa. Y cuando son múltiples, en caso de las metástasis, no, obvio que van a comprometer ambos pulmones, son esféricas, ¿no? Bordes claros, regulares, no confluyen, pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? Pueden tener calcificaciones, pueden cavitar también, ¿no? Y generalmente muchas veces se ven los famosos vasos nutricios. Y acá es una imagen muy didáctica, miren, les he puesto adrede esto, en una radiografía simple, miren, muy didáctica, porque es una imagen también, una radiografía digitalizada, y si ustedes tienen buen ojo, miren acá la radiopacidad pequeñita, ¿no? En la región subclavicular, hablando ya de topografía, la otra que ustedes están viendo acá, miren, es en la base, no tiene el signo de la silueta positivo, pero se borra, ¿no? Hay un borramiento parcial. Y acá también, si ustedes se dan cuenta, una muy más pequeñita, no es tan evidente, uno ya tiene el ojo. Pero miren, les he puesto en el mismo corte, pero con la tomografía en el corte coronal, es el mismo paciente. Miren, la región nodular hiperdensa, el nódulo sólido, rodeado por parénquima, la definición es así. Observen en la base, coincide también, miren, ahí está, parece que estuviese en contacto, tendría que ver los demás cortes, y la otra lesión pequeñita. Entonces, esta es pues una imagen típica de una metástasis pulmonar. Y por último tenemos el patrón destructivo. Entonces, en la enfermedad representativa, como visto que cada uno tiene, por ejemplo, en el patrón de nódulo masa, la enfermedad representativa no se olviden es el cáncer de pulmón. Por la trascendencia que tiene, el cáncer de pulmón es la neoplasia más frecuente en el mundo, y no solamente la más frecuente en, en la parte de la incidencia, sino también la que provoca más mortalidad, ¿no? Entonces, el patrón destructivo de la enfermedad representativa es la tuberculosis, no se olviden, la tuberculosis. Igual, el parénquima pulmonar, pues, hay una destrucción, se va presentando una caverna, una cavidad, ¿no? Sobre un área reotransparente. Entonces, el sistema, como ven ustedes, para caracterizar también al patrón destructivo, igual hacemos también una oración sistemática,
¿no? Hay que ver la localización, no se olviden que lo más frecuente es en la región apical y en la región subclavicular, donde hay menos aireación, ¿no? Entonces hay que ver el número, la estructura, el espesor, ¿no? Su densidad, si hay calcificaciones, ¿no? Igualmente si hay presencia de niveles hidroaéreos, lesiones satélites, ¿no? Entonces en el patrón destructivo, como ven ustedes, lo más enfermedades, como siempre en primer lugar, tienen la tuberculosis, ¿no? El carcinoma bronquial, puede haber abscesos, en el caso de los quistes hidatídicos, enfisema, la gula, ¿no? El quiste broncogénico, igualmente la bronquiectasia, ¿no? Miren la bronquiectasia, que también es igual una secuela por ATR, ¿no? Entonces, miren ahí el ejemplo de la tuberculosis, ¿no? Pregunta también, porque eso sí, en nuestro país tenemos bastante incidencia de tuberculosis, ¿no? Sí, es cierto, creo que por el uso de la mascarilla hemos disminuido, ya no vemos mucha tuberculosis, porque creo que el uso de la mascarilla estos 2 años que hemos estado en el confinamiento, la gran mayoría, porque muchos hemos venido a trabajar, pero igual el uso de los EPPs, en caso de la mascarilla, creo que nos ha ayudado muchísimo para el tema de contagio de la tuberculosis. Entonces, vamos a ver la caverna, generalmente tienen paredes finas, ¿no? Pueden ser también paredes gruesas. En caso de la TV, sus paredes son eh, con más frecuencia gruesas, ¿no? Y pueden ser únicas o múltiples también las cavernas. Otra cosa importante es que también pueden presentar niveles hidroaéreos. Igualmente puede ser pregunta de examen, el patrón destructivo está muy asociado, acompañado de lesiones satélites. ¿Qué significa lesiones satélites? Que hay más lesiones aparte de la principal, ¿no? Y también se puede presentar por adherencias en calcificaciones mediastinales. Entonces, miren un ejemplo típico de una caverna tuberculosa. Lo voy a delimitar acá, ¿no? Todo esto que ven ustedes es la caverna. Tiene doble densidad, la radiopacidad, la radiolucidez, aquí está la cavernita, pues una caverna, ustedes han visto alguna película, depende de entrar a una caverna, una cueva, ¿no? Y también, como el paciente se ha tomado en posición de pie la radiografía, vamos a ver el nivel hidroaéreo, así como hemos visto el nivel hidroaéreo en la sinusitis aguda, igualito, mira, ¿se acuerdan que le dije? Lo vamos a volver a ver en la caverna. Y tiene lesiones satélites, miren acá la radiopacidad irregular, su pared, miren acá la pared, finita, su pared es fina. A diferencia acá, tenemos más lesiones satélites, tenemos una, acá también inclusive hay unas atelectasias. Esta es la otra tipo de atelectasia, ¿no? Una atelectasia se le llama atelectasias laminares. Se fibrosa el tejido, ¿no? Mal curadas, ¿no? Y obvio que tenía esas atelectasias, ¿no? Son muy laminares, ustedes igual comparten el signo de la radiopacidad. Observen cómo lo vamos a ver, cómo lo caracterizamos mucho mejor con la tomografía computada, ¿no? Miren la pared finita, miren la pared fina, hiperdensa, la hiperdensidad, y observen el nivel hidroaéreo. Un ejemplo típico de una caverna compartiendo las tres densidades, ¿no? Y alrededor de las lesiones más pequeñas del satélite. Todo esto que ustedes también son imágenes que igual la misma tuberculosis me produce un proceso, como hemos visto nosotros, de consolidación, el patrón alveolar, recuerdan, ¿no? Acá se ve la hiperdensidad, miren acá los alveologramas que están señalando, pero también hay lesiones pues, más pequeñas que son lesiones satélites. Pero igual podemos ver también el patrón destructivo en el cáncer broncogénico, que acabamos de ver que también se puede presentar como nódulo más. A la diferencia, que es una masa también, pero vamos a ver que las paredes ya no son finas, las paredes son gruesas, ¿no? Realmente de forma irregular, imprecisa, ¿no? Simplemente puede comprometer el bronquio, también, por ejemplo, ya, la masa, tremenda masa, ¿no? Igual tiene, miren, el signo de la silueta positivo, se borra su borde, el nivel igual, ahí tienen ustedes, igualmente la caverna, y su pared gruesa, miren, ahí pusimos, ¿no? Periférica gruesa, ¿no? Miren, no hay lesiones periféricas, asumimos en la tuberculosis pulmonar. Otro ejemplo típico del patrón destructivo, no se olviden, son los abscesos. Realmente los abscesos producto de los gram negativos o las enfermedades intranosocomiales, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias que producen realmente abscesos, las Staphylococcus, la pseudomonas, ¿no? Igualmente los anaerobios, que
da muchos casos de abscesos. Entonces también me da una caverna, pero las paredes también son gruesas, ¿no? Irregulares, pueden haber niveles hidroaéreos altos. Ahí también, miren, este es un acceso típico, me da también una imagen del signo de la silueta positivo. La pared, como ven ustedes, es completamente gruesa. Observen el nivel hidroaéreo. Esto puede definitivamente es pulmo, ¿no? Y los bordes, como ven ustedes, que se visualizan irregulares. Otro ejemplo, pero ya con la tomografía computada, miren en esta ventana parenquimal, se ve el parénquima y observen el absceso. Miren, acá se ve muy evidente la pared gruesa, completamente gruesa la pared, hiperdensa y lo poco que quedado pues, de la caverna, un patrón destructivo. Sus bordes también no están irregulares, como hemos visto la tuberculosis o en el caso del carcinoma o cáncer de pulmón. Y una de las preguntas que vino en el examen hace un año antes de la pandemia, que en el examen del ENAN, el famoso signo del camalote, ¿no? que lo vamos a ver en la respuesta que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué patología es el signo del camalote? Es en el quiste hidativo, ¿no? Obvio que el quiste hidativo es complicado. Entonces ahí, en el quiste ya las paredes pues ya no son gruesas, ni siquiera finas, son muy finas, finitas, para poder diferenciar, bueno, son quistes. Entonces ahí la membrana quística pues está completamente flotando. Vamos a ver el signo del menisco también. Y lo vamos a ver en la forma circular. Entonces, miren ahí, esta es una masa radiopaca, miren, y tiene la forma circular. Sus bordes son completamente regulares. Miren la pared finita, ¿no? Esto si no tiene también el signo de la silueta, pero no es positivo, no se borran sus bordes, ustedes se dan cuenta, se delimita. Tiene un signo de la silueta negativo, su borde es parcial. Y si ustedes se dan cuenta, acá cuando ya se rompe el quiste diatídico, porque es no complicado, ¿no? El hemococo granuloso, no bien el agente etiológico del quiste diatídico, bastante frecuente, todavía es una enfermedad endémica en nuestra serranía central, ¿no? Purisma, Huancavelica, eh, Abancay, por ejemplo, también que son zonas con bastante frecuencia, porque todavía el tema de la salubridad, saneamiento no se ha mejorado, ¿no? Y se presentan mucho estos casos de los quistes hidroatídicos, ¿no? Y este es el famoso signo del camalote, ¿no? Entonces es un signo que se ha roto, hay bastante líquido, porque si ustedes se dan cuenta el líquido se ve radiopaco, pero como en este caso ya ha quedado aire, pues aire, y la pared, mira acá la pared finita, ¿no? Bien finita. Y obvio que ha quedado como una camita acá, porque se llama el signo del camalote, ¿no? A alguien se le ocurrió por ahí poner el signo del camalote. Y la otra entidad que también es muy frecuente dentro del patrón destructivo es el enfisema pulmonar, terrible, ¿no? Forma parte de la entidad de la enfermedad obstructiva crónica. Las dos enfermedades de la enfermedad obstructiva crónica, no olviden que es el enfisema y la bronquitis crónica, ¿no? Porque realmente ya el asma bronquial, que en mi época de estudiante de medicina me enseñaban que formaba parte de la época, ahora se llama una entidad independiente, ¿no? Entonces ahí ya en el enfisema va a haber una dilatación permanente de los espacios alveolares, ¿no? El alveolo se rompe, ¿no? Los bronquiolos con disfunción, como ven ustedes, del epitelio alveolar se van llenando de aire, producto pues, de la injuria permanente, como el cigarro, uno de los agentes etiológicos más frecuentes. Por eso que ustedes se dan cuenta, miren, el crónica del humo por consumo de cigarro, ¿no? Por eso que no fumar. Entonces los signos también en el enfisema, así como hemos visto el caso de la telectasia, es uno que tiene más, y por eso que siempre les pregunto también en el examen el enfisema. Entonces ahí van a ver ustedes una hipertransparencia ya de los campos, ¿no? Se van completamente negritos, por eso hiper, ahí me faltó una R, hiper, ahí puesto hiper, es hipertransparencia. Entonces hay un momento también del volumen de los campos, ¿no? Ustedes van a escuchar cuando tengan la oportunidad de examinar un paciente con enfisema, van a ver que estos pacientes silban, están llenos de aire. Ustedes le examinan puro sibilante, ¿no? A la percusión, cuando usted como un tambor completamente mate, ¿no? Entonces es un típico ejemplo pues resonante, ¿no? Entonces ahí también las costillas se vuelven horizontales, los arcos, los espacios intercostales pues aumentan su amplitud, y ya les dije, ¿se acuerdan el ejemplo de la hipertensión arterial intrapulmonar? Miren acá un ejemplo típico de un enfisema, muy didáctico, miren cómo los pulmones con su diámetro longitudinal, no solamente, sino también, por eso que también se le llaman los pulmones en tonel, ¿no? Como dos toneles hipertransparentes, no se ve casi la trama vascular.
Los espacios intercostales, como ven ustedes acá, han aumentado su amplitud, así no eran los espacios intercostales. Las costillas están más horizontales. Inclusive miren cómo se puede ver mucho mejor el contraste. Acá sí lo puedo ver muy bien los arcos costales. Miren, por el contraste, porque hay mucho aire. Por eso que miren la hipertransparencia. Entonces, recapitulando los signos, la hipertransparencia, el más importante, se vuelven horizontales las costillas, el volumen de los campos pulmonares, por obvio, aumenta porque están más llenos de aire, la amplitud del espacio intercostal, y otra cosa, los semidiafragmas descienden, hay un descenso de los semidiafragmas. Miren acá, tanto así que ha aumentado el diámetro de los pulmones, que ya la silueta cardíaca se ve, este es el famoso signo del cirio, de la vela, ¿no? Se ve completamente adelgazada en la silueta cardíaca, muy típica de un enfisema. Y si nosotros lo hacemos en una proyección lateral, observen el aumento del diámetro antero, hay un tremendo incremento del diámetro antero-posterior, igualmente la amplitud del espacio. ¿Se acuerdan que les hablé del espacio retroesternal? Observen acá, está con mayor amplitud del espacio, igualmente el espacio retrocardíaco, y los semidiafragmas también descienden, acá ustedes también. Y el enfisema, pues el gol estándar, no se olviden del enfisema, es también pregunta de examen, puede ser del enfisema, es la tomografía. Por eso que van a ver ustedes una hipodensidad pulmonar, ¿no? Ya los vasos de arterias son escasos, no se ven ni vasos, por último lo que más se ve pues, es el aire, ¿no? Las paredes de los lobulíos pulmonares secundarios, que por eso que empezamos hablando de los lobulíos secundarios, están completamente adelgazados, ¿no? Se puede ver bronquiectasias. Observen, miren, parece que fuese en ventana mediastinal, pero no es ventana mediastinal, es una ventana parenquimal, porque todo el parénquima ha sido reemplazado por aire. El LPS, no se olviden, significa lobulío pulmonar secundario. Miren el espesor del lobulío. Todo ven ustedes hipodenso, todo ambos campos pulmonares hipodensos, ¿no? Y no hay mucha arteria, por eso el LPS abajo. Y obvio que también las paredes bronquiales, como ven ustedes, aumentan pues su, su espesor, ¿no? Y la otra enfermedad, también muy representativa, no se olviden del patrón destructivo, mira que hemos visto el patrón destructivo en primer lugar tuberculosis, luego hemos visto el carcinoma broncogénico, en tercer lugar hemos visto el absceso pulmonar, en el cuarto lugar hemos visto el enfisema, y por último vamos a ver la bronquiectasia, lo que es más difícil de valorar en una radiografía simple. En la simple, porque en la tomografía, el gol estándar también para la bronquiectasia es la tomografía computada. Entonces ahí en lo bronquio viene de bronquiectasia, viene de bronquio. Entonces, una ectasia, hay una dilatación permanente pues, del segmento del árbol bronquial. Las dilataciones pueden ser cilíndricas, varicosas, saculares, pueden ser por causas congénitas y adquiridas. Entonces una bronquiectasia, los signos radiográficos del mundo son muy inespecíficos, como dije, es una de las más complicadas de valorarlo por radiografía. Entonces vamos a ver acá las típicas imágenes de vías de ferrocarril. Van dilatando las típicas imágenes de panalización de abejas, ¿no? Por ejemplo, mira, les he puesto esta imagen, e inclusive con un esquemita para que ustedes se puedan ubicar. Entonces miren la banda radiolúcida, que ven ustedes completamente radiolúcida, ahí está, miren el ring como un anillo, ¿no? Con su shadow significa sombra, debido pues ven ustedes, a una bronquitasia que también se ven acá muy bien, miren, ¿no? Miren acá también, por eso que el diagrama acá no se olviden, acá miren, se ve perfectamente la radiopacidad irregular y dentro de estas radiopacidades, pues, la radiolucidez que lo ven acá ustedes el esquema. Y todo esto que ya les dije es el hilio, ¿se acuerdan? Les hablamos del hilio, ¿no? Miren el hilio iliar, que básicamente, pues, las arterias están oscurecidas por todo el proceso, pues, inflamatorio, porque no solamente va a haber, la bronquiectasia también se ve una otra, pues, importante. La primera causa de bronquiectasia en el pregunta de examen es la tuberculosis pulmonar. Inclusive miren el borde del corazón, por ejemplo acá miren heart left, el borde del corazón izquierdo está invisible, producto también por el mismo proceso inflamatorio, ¿no? Por eso, because, de una, igualmente de una enfermedad inflamatoria adyacente, ¿no? Producto pues de la bronquiectasia. Igualmente miren acá, ¿no? Los bronquios branching, que ven ustedes acá, miren cómo se van ramificando acá, ¿no? Las sombras también debido también a las bronquiectasias, pues que son tubulares, ¿no? Entonces acá también miren las bronquiectasias que van a ser muy, ¿no? Porque ya dije, pueden ser tubulares,
pueden ser de forma sacular o bronquiectasias que por lo que mejor lo caracterizamos en la tomografía, pues justamente viene ahí, miren la tomografía, esta ventana pulmonar, ¿no? Corte axial, ¿no? Y ustedes se encuentran, miren los broncos, esta es la imagen típica del anillo con su dije, ¿no? Donde el anillo viene a ser la bronquiectasia dilatada, ¿no? Y el dije viene a ser pues la arteria, ¿se acuerdan el signo? ¿Se acuerdan que el disco, ambos tenían que estar del mismo diámetro? Pero acá no, si ustedes se dan cuenta, miren, el bronquio tiene mayor diámetro que la arteria. Muy didáctica acá también, miren, más dilatado, ¿no? La arteria, como ustedes, de menor diámetro. Por eso que el diámetro, el bronquio está dilatado. Estas son una bronquiectasia, pero también pueden ser tubulares, como ya lo acabamos de ver, o también de forma sacular, ¿no? Y las causas, como ya les dije, los procesos están en primer lugar los procesos infecciosos, la enfermedad representativa, no se olviden que es la tuberculosis pulmonar, no se olviden eso, la tuberculosis pulmonar pues la enfermedad más frecuente, sobre todo en nuestro país, ya les dije que somos, tenemos una alta incidencia, ¿no? Igual la fibrosis pulmonar, ¿no? Puede tener fibrosis quística en caso de enfermedades congénitas, me puede producir también la bronquiectasia a lo largo de un cuerpo extraño, que puede estar mucho tiempo, el cuerpo extraño produce un efecto ahí de que está obliterando, cerrando el bronco, y esto se va dilatando. Y también las neoplasias, lo veo hay un instituto con bastante frecuencia, ¿no? Las causas de bronquiectasias debido a las neoplasias. Muy bien, preguntas, estimados alumnos, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Ahí levanten la mano, alguno de repente, alguno por el chat, creo escrito, ¿no? Que dice, doctor, disculpe, ¿puede repetir cuál es el gol estándar de la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, la tomografía computada, pero la tomografía computada tiene que ser con contraste, no se olvide, con contraste. Pregunta de María. Tiene que ser la tomografía, siempre le voy a tomar en los exámenes el gol estándar, porque eso siempre viene en los exámenes de FENAD. ¿Cuál es la técnica más útil o que también me dice, o puede ser también el rendimiento, ¿no? La que tiene mayor rendimiento para cada patología? En este caso, la pregunta es, la respuesta sería la tomografía computada, pero con sustancia de contraste endovenoso, porque también la sustancia de contraste puede ser por vía oral. Entonces, cuando ustedes contesten esa pregunta, si es que le viene, tendría que ser una tomografía computada, pero con sustancia de contraste, porque si viene sin sustancia de contraste no sería la respuesta, sería con sustancia de contraste. Otra pregunta, dice, ¿a qué se debe, Ana María me pregunta, doctora, a qué se debe la hipertransparencia de la hipertensión arterial pulmonar? Como bien ustedes se acuerdan, le dije que caso de hipertensión pulmonar, la misma presión, ¿no? Causada en las arterias, me produce un fenómeno que se llama el fenómeno de pruning o también de poda. Ustedes también lo van a encontrar eso de repente cuando lean algunos libros. Poda significa que hay un espasmo de los vasos periféricos. Espasmo, ¿no? O sea, se cierran, disminuye el calibre de los vasos periféricos. Y como disminuye la perfusión a nivel periférica, porque lo que está acá aumentado es a nivel central, entonces hay una disminución en estos vasos, entonces por eso que voy a ver esa hipertransparencia, pero la hipertransparencia no se olviden que es periférica, una hipertensión, ¿no? Periférica. Por este fenómeno de pruning o poda, como cuando ustedes han visto cuando podan el césped, por ejemplo, ¿no? Corte, como se dice, ¿no? Pero es periférico, el pruning es periférico. Otra pregunta. Entonces no se olviden que más tarde del día de mañana estamos publicando, voy a compartirlo eso con la delegada general, con Andrea, en los exámenes. Por eso que yo siempre les voy a sugerir durante todo el curso, escuchen la clase. Hay algunos que vuelvo a repetir, han sacado 20, y el que saca 20 no creo que se haya copiado, ¿no? Ahora sí, las notas creo que son un poco más reales, cuando eran antes de la virtualización, no le díamos a ustedes a los alumnos. Por eso que si ustedes participan en la clase, desarrollan su práctica, no hay necesidad que salgan al lado. Muy bien, entonces la próxima clase sí ya nos vamos a mover el día jueves, igual el jueves ya el examen va a ser pues 3:30 de la tarde, el examen que de la clase, volvemos al nuevo horario porque veo que si lo pongo más temprano no llegan después
¿no? En dos grupos, como siempre. Entonces, el tema de movilizar, pues también yo sé que a ustedes les complica. Muy bien, entonces estamos quedando para el próximo igual, en las prácticas que corresponden, no se olviden que son 5 prácticas, ¿no? De la 26 a la 30, si no me equivoco, que corresponden pues ya a la segunda semana de la práctica de ese capítulo. Muy bien, entonces muy buenas tardes.